o alguna participación especial. Tenemos espacio. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo 9, versos 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Con esta porción de la palabra, hermanos, vamos a iniciar este culto, no sin ponerlo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Yo les quiero pedir que se pongan de pie, que cierren sus ojos, inclinen su rostro y hagamos todos una oración en esta tarde. Oremos. Bendito Señor y buen Dios, te alabamos, Señor, te damos honra y gloria, Señor. Te agradecemos porque tú nos has cuidado, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este culto, Señor, que tú prepares los corazones, Señor, para escuchar el mensaje de tu palabra. Para los hermanos, Señor, o personas que nos escuchan desde sus casas también, bendícelos, Señor, derrama gran bendición sobre sus hogares, Señor. Sé con aquellos que vienen en camino y sé sobre todo, Padre, con aquellos que no pueden venir, Señor, y que tampoco nos pueden seguir desde sus hogares, Señor, por motivos de enfermedad o por alguna otra circunstancia, Señor. Derrama gran bendición sobre tu pueblo, Señor. Síguenos bendiciendo conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a comenzar a alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar este hermoso himno titulado ¿Eres limpio en la sangre? Es una pregunta, hermanos, ¿y cuántos podemos responder con un fuerte amén? Amén. Somos limpios en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a entonar este hermoso himno para honra y gloria de nuestro Dios. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre que Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropas blancas al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Con gozo, hermanos, eres limpio. Amén. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser,
oh acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Una vez más el coro, hermanos. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Amén, hermanos. Hermoso, hermoso himno que nos recuerda que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido purificados, hermanos, hemos sido limpiados en su sangre preciosa. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 16. Vamos a leer alternadamente los versículos del 1 al 9. Proverbios capítulo 16, versos del 1 al 9. Recuerden, para todos aquellos hermanos, amigos que nos siguen desde sus casas, que la lectura es alternada, por lo cual los versículos pares no los podrían estar escuchando. Entonces yo les recomiendo y los insto, ¿verdad?, a todos los que nos siguen desde sus hogares puedan buscar también en sus Biblias. Bien, hermanos, dice la palabra del Señor en Proverbios 16, 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Unidos, hermanos, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Hermosa porción de la palabra, hermanos, y recordemos, ahora que estamos ya en este último culto regular, antes de terminar el año 2020, encomendemos a Jehová todas nuestras obras y nuestros pensamientos serán afirmados, como dice el versículo 3 en esta porción de la palabra, hermanos. Encomendemos a Jehová cada cosa que emprendamos, cada proyecto que tengamos, cada plan en lo secular, hermanos, en lo laboral, en lo familiar, todo pongámoslo en las manos de Dios, porque Él es el que va a afirmar nuestros pensamientos y es el que nos va a llevar por sendas de justicia. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a entonar un himno más, este himno precioso, himno número 309. Canten del amor de Cristo. ¿Cuántos quieren cantar del amor de nuestro Señor Jesucristo? Amén, amén. Para honra y gloria de nuestro Dios, hermanos, himno número 309. Les invito mientras tanto, hermanos, si alguien tiene algún testimonio, algún agradecimiento, solamente acérquese o levante su mano aquí de mi lado derecho, lado izquierdo de ustedes, para poder considerarlos en el orden del culto. Himno 309 para honra y gloria de nuestro Dios. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia leeremos del gran vencedor.
La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos el pendón alzad, cristianos, de la cruz y camina de triunfo en triunfos, siempre firmes avanzad. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, vive el Rey. Con gozo, hermanos, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Cuando estemos, hermanos, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén, amén. Y ese día será un glorioso momento, hermanos, donde estemos narrando la historia de nuestro Señor Jesucristo, pero también recordando la historia de nuestra vida, de cómo el Señor nos rescató y cómo, mereciendo estar en otro lugar, estaremos en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Bien, hermanos, no tenemos participaciones, no tenemos testimonios, pero tenemos un corazón agradecido y tenemos mucho gozo y mucho júbilo de la congregación. Así es que vamos a entonar un himno más, hermanos, antes de recibir a nuestro pastor. Himno número 372. Usa mi vida. Y este debe ser, hermanos, un deseo de todos los hijos de Dios para este 2021, que el Señor use nuestra vida, no importa de qué manera, no importa cómo le podamos servir, pero que la use como Él quiera. Himno número 372, para la gloria de nuestro Señor. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar consuelos y bendición. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días yo hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere dar su perdón a los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación.
Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Amén. Así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro pastor en esta tarde. Qué bendición estar en este último domingo, hermanos, del año, y en el último culto de este domingo del año, el domingo, ¿verdad? Porque el día último tendremos el culto a las 7. Y si usted quiere tener una participación como familia, hermanos, mándenme un mensajito a mi celular para poderle anotar, porque en esta ocasión sí va a ser muy limitado, ¿verdad? Entonces, vamos a tener ese cuidado. Agradecemos a Dios, hermanos, por nuestro hermano Javier Hernández y su esposa en su aniversario en esta semana. Nuestra hermana Angélica Chávez también cumpliendo años. Nuestra hermana Lupita Abad también cumpliendo años. Aquí está nuestro hermano Joel. Hágale extensivas, hermanos, la felicitación. Y también nuestra hermana Melissa, que hoy en la mañana dio testimonio de gratitud y también el cuidado que tuvo para con ella en esta cirugía que pasó, hermanos. Gracias por estos cumpleaños. Y hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a recibir la palabra de Dios, y en esta hora nuestro hermano Jaciel estará compartiendo esta palabra. Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, hermanos, ahí en el Salmo 127, por favor. Antes de comenzar la predicación, hermanos, doy gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a nuestro pastor por la oportunidad, y también, hermanos, gracias a ustedes por sus oraciones, también por el apoyo que nos dan, tanto a Eduardo como a mí. Ya este semestre que comienza en enero, si Dios permite, es el último, tanto de Eduardo como el mío, entonces queremos terminar esta carrera de teología bien, y solo pedimos de sus oraciones, hermanos, para esto. En Salmo 127, hermanos, vamos a leer
El versículo 1 nada más. Salmo 127, versículo 1 dice juntos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Oremos. Padre, gracias por tu bondad, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Señor, te pido que tú uses tu palabra, que me uses a mí para poder compartir algo a tu iglesia, Padre, que pueda ser de bendición. Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, en este versículo, en Salmo 127:1, le quiero hacer dos preguntitas, y no es necesario que las conteste, nada más contéstese en la cabeza, piénselo. Y voy a leerle otra vez el versículo, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La pregunta es, ¿quién edifica la ciudad? Según este versículo, ¿quién edifica la ciudad? Porque habla de Jehová, que si Jehová no lo hace, en vano los edificadores pues edifican. O la segunda pregunta, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Sería, ¿quién guarda la ciudad? ¿Jehová o los edificadores? Le hago esta pregunta, hermano, porque quiero compartirle el tema acerca de la disciplina personal, y podemos pensar qué tiene que ver la disciplina personal con este versículo que habla más adelante acerca de los hijos, de la herencia de Jehová. Bueno, hermanos, podemos pensar que Dios es el que guarda la ciudad, y así es, y también que Dios es el que edifica a la ciudad, y de hecho así es. Sin embargo, hermanos, vemos en el mismo versículo que ahí están los edificadores edificando, y ahí están los guardias velando por la ciudad, ¿sí? Lo que le quiero compartir primero que nada en este versículo es que no es solamente de Jehová que en este caso la ciudad sea guardada o sea edificada. Necesita haber gente como edificadores o como guardias que velen por la ciudad, ¿sí? Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que se necesita no solamente la mano del hombre, sino la bendición y la edificación de Jehová. Pero también, igualmente, se necesita no solamente la bendición y la edificación de Jehová, sino también la mano del hombre, ¿sí? Un ejemplo, Dios nos dio el Evangelio, nos dio a Cristo, y tenemos ahora las buenas nuevas de salvación. La pregunta es, ¿quién predica? ¿Dios o la iglesia? Es la iglesia. Y si hay gente que se pierda, no va a ser porque no hubo evangelio. El evangelio sí estaba, pero la iglesia quizá no predicó, ¿sí? Entonces, lo que les estoy tratando de decir, hermanos, es que como humanos, como cristianos, tenemos responsabilidad en algo que nosotros sí podemos hacer. Tenemos que tener disciplina personal para poder aprovechar la bendición y la gracia que Dios nos permite tener, para que, por ejemplo, en este caso del versículo, que la ciudad sea edificada, que la ciudad sea guardada, ¿sí? Como decía nuestro pastor en la mañana, no porque Dios nos provea como a las aves significa que no vamos a ir a trabajar por conseguir el pan, ¿sí? Pero, hermanos, les quiero compartir ahí en Romanos 12:11, lo que dice es: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Le quiero hablar acerca de la disciplina personal. Espero que sea algo útil, ya que comenzamos, si Dios permite, un nuevo año
en ya unos poquitos días, y qué mejor que comenzarlo pues lo mejor que se pueda, con disciplina personal, disciplinas que nos guíen al crecimiento espiritual. Algo interesante de las disciplinas personales es que no solamente pueden ser aplicadas para lo espiritual, sino que también pueden ser aplicadas para lo físico, mejor salud, mejor condición física, para lo emocional, como saber cómo comportarse, cómo controlar el carácter, cómo controlar el enojo. Son disciplinas también que se pueden tener. Pero primero que nada, ¿qué es la disciplina personal? Bueno, es el esfuerzo o la diligencia que se pone para mantener hábitos benignos, buenos a la vida, que con el tiempo traerán resultados. Es algo que todos sabemos. La disciplina personal es algo que uno mismo se impone para poder lograr ciertos resultados, ciertas metas. Como un escritor dice, la disciplina personal o autodisciplina es la habilidad para esforzarse en forma permanente y sistemática en mantener una línea de conducta y lograr un propósito o conjunto de propósitos. Es esa disciplina, es esa línea que como cristianos, lo vamos a ver más adelante, pero como cristianos debemos mantener en ciertas áreas esta disciplina personal para nuestro crecimiento espiritual. Si vemos en la Biblia la palabra disciplina, se refiere, todas las veces que aparece, se refiere a ya sea castigo o reprensión. Acompáñenme por favor a Proverbios 15. Proverbios 15 y el versículo 32. Dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Aquí con el sentido que se usa de la palabra disciplina no es en sí el que estoy tratando de compartir acerca de un esfuerzo personal, sino aquí se usa con el sentido de corrección, castigo, exhortación. Si vemos ahí, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, ¿sí? Otro versículo en Hebreos 12:11, similar, la palabra disciplina se usa en ese sentido. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Otra vez, la palabra disciplina aparece con el sentido de castigo o reprensión, consejo, etcétera, ¿sí? Y las demás veces que aparece en la Biblia es igual. La palabra disciplina es usada en la Biblia para hablar de corrección o consejo. Sin embargo, la disciplina personal sí es enseñada en la Biblia. Y hay otra palabra que usa la Biblia para referirse a la disciplina que debemos de tener. Y me puede acompañar a Deuteronomio 4:9. En Deuteronomio 4:9 vemos que dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esa palabra, diligencia, es lo que la Biblia usa para hablar acerca de la prontitud, acerca de ese sentido de esfuerzo, acerca de lo que estamos hablando de disciplina personal. Otro ejemplo ahí está en Proverbios 12:27. Se lo voy a leer, dice, el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Aquí está haciendo la comparación acerca de alguien que ni siquiera hace lo más fácil, trabajar, hacer lo que ya cazó, sino que lo compara con la diligencia, y es esa prontitud, ese esfuerzo aplicado. Bien, hermanos, y otro versículo se lo cito, en 2 Timoteo, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
también es el mismo sentido, no como se usa disciplina en la Biblia, sino acerca de la prontitud, ese esfuerzo para Timoteo que se esforzara y se presentara lo mejor posible delante de Dios. Pero además de la palabra diligencia en la Biblia, hay ejemplos de vida disciplinada. Por ejemplo, Enoc dice la Biblia que después que engendró a Matusalén, caminó con Dios 300 años. Es algo impresionante, hermanos. Y después vemos que Enoc fue traspuesto, que él no murió, sino que Dios le llevó. Y no me imagino qué tan estrecho era la comunión que tenía Enoc con Dios. Sin embargo, vemos que tanto tiempo no pudo haber sido nada más porque le gustaba mucho a Enoc pasar tiempo con Dios o algo así. Eso habla de una disciplina personal que Enoc tuvo para mantener tanto tiempo, 300 años, después que engendró a Matusalén. Pero la Biblia no nos dice si antes no caminó con Dios. Puede que sí, puede que más de 300 años Enoc haya caminado con Dios. Así que vemos en la vida de hombres disciplina personal. Por ejemplo, también en Noé, cuando Dios le dice que va a destruir la tierra con agua y que se construye un arca, ¿qué tal si Noé dice, ¿cómo va a llover si está bien seco aquí? ¿Cómo va a llover? Y entonces no se disciplina, no hace nada, y al final viene la lluvia y se lleva no solo a la gente, los animalitos, todos, sino también a su familia, que es la que quería salvar primeramente. Pero tuvo disciplina, tuvo diligencia, y vemos las historias grandes que vemos ahí en la Biblia. Otro ejemplo es Moisés. Él dice la Biblia que para recibir la ley, algo muy importante para el pueblo de Dios, para recibir la ley, Moisés fue al monte Sinaí y ahí estuvo en una nube. Al séptimo día dice la Biblia que Dios le llamó de ahí de la nube y estuvo 40 días y 40 noches delante de Dios recibiendo la ley. Podemos pensar que a lo mejor se llevó comida o algo así para algunos días, puede ser, la Biblia no nos dice, pero a lo mejor fue ayunar esos 40 días, es muy probable que haya ido con ese sentir, ayunar 40 días y 40 noches. ¿Y qué tal si Noé hubiera dicho, no hombre, nada más dame la ley y se la llevo al pueblo, en serio, te lo prometo, se la llevo al pueblo? Pero las cosas no eran así. Dios requería de su siervo, de Moisés, algo especial, una devoción especial, y ahí vemos a Moisés por 40 días y 40 noches delante de Dios, alabándolo, orando, siendo fiel, como dice más adelante en Hebreos, que Moisés era fiel en toda la casa de Dios. Vemos esa disciplina de Moisés en el ministerio para bendición del pueblo de Dios, ¿sí? Ya la historia que viene más adelante, lo que pasó con el becerro y todo eso es punto y aparte, pero Moisés cumplió siendo disciplinado. Más allá de Moisés podemos ver a Daniel. Es un ejemplo que la verdad me impacta mucho. Acompáñame por favor a Daniel 6. Daniel 6, acompáñame ahí por favor. El versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y luego dice, como lo solía hacer antes. Eso habla, hermanos, de una disciplina personal que Daniel tenía, una disciplina en la oración que Daniel mantuvo desde antes, aún con el edicto de que si alguien oraba a otro Dios y que no adorara a la imagen, aguas. Aún así, dice la Biblia que Daniel hizo como solía hacer antes, siguió con su disciplina personal, y luego vemos todo lo que Dios le reveló a Daniel de las 70 semanas, algo bien especial. Y también los amigos de Daniel, hermanos, qué ejemplo de los amigos de Daniel, que le dicen a Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto cuando
al sonar la bocina o cualquier instrumento, para que se postrara y adorara a la imagen que había levantado Nabucodonosor, y que ellos se oponen y dicen, pues no es necesario que te respondamos, las palabras sobran, no lo vamos a hacer, ¿sí? Ellos se pararon firmes en disciplina, ¿sí? Porque la disciplina no solamente nos ayuda, o no solamente la podemos aplicar para obtener resultados personales o espirituales o físicos o los que sean, sino también la podemos usar por nuestras convicciones, por lo que creemos. Lo podemos ver ahorita, hermanos, cuántas ideas y leyes se pueden estar aprobando. Sin embargo, el cristiano debe saber bien en lo que cree, lo que a Dios le agrada, lo que Dios dice que es bueno, lo que Dios dice que es malo, y aunque sea legal, pues Dios lo mira diferente, ¿verdad? Y aquí vemos a estos amigos de Daniel estando firmes y diciendo, no es necesario que respondamos de este asunto. Son echados al horno de fuego. Luego Nabucodonosor ve a 4, no a 3, y se queda como, y luego viene algo bien especial no solo para Nabucodonosor, pero para toda la nación. Nabucodonosor dice, no hay Dios como los de ellos que libren. Entonces, la disciplina personal vemos que trae resultados no solamente a nosotros, sino también para los que nos rodean, para los que nos están viendo, es de bendición, hermanos. Entonces, mi intención, hermanos, es que podamos aplicar disciplinas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Por ejemplo, disciplinas básicas que conocemos todos: la oración, lectura de la Biblia, el ayuno, la meditación de la palabra de Dios, ganar almas, ser fiel en los diezmos, ofrendas, todo esto, pero disciplinas que nos van a ayudar a la larga a crecer, a ser como Cristo. Dice un versículo, ejercítate para la piedad, ¿sí? Y eso habla, hermanos, precisamente de autodisciplinarnos para la piedad, es decir, para ser más como Cristo cada vez. Y la verdad, hermanos, todos estamos bien lejos de parecernos a Cristo. Por eso necesitamos ayuda de algunas herramientas, porque como humanos no se nos da querer buscar a Dios. La Biblia lo dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien sea así como que tan bueno como que, ay sí, me encanta. No, hermanos, somos carne y tenemos debilidades, tenemos pecados, nos apartamos de Dios. Sin embargo, estas disciplinas, si las aplicamos, pueden ser de mucho provecho, no solamente para la vida de uno, el que la aplique, sino también para los que le rodeen, ¿sí? Y bueno, hermanos, además de Daniel y sus amigos, podemos ver el ejemplo de Jesucristo al buscar al Padre, cómo se apartaba, cómo es que incluso la vida de oración del Señor Jesucristo impactó tanto a los que le rodeaban, que los discípulos le pedían que le enseñase, que Jesús les enseñara a orar, como Él lo hacía. O sea, tanto impactó la vida de Jesucristo. Y hermanos, es un ejemplo que también podemos tomar para nosotros. Ahora, hermanos, ¿en qué áreas Dios nos enseña a tener disciplina personal? La verdad, hermanos, es en bastantes, pero aquí nada más traigo 3. De hecho, este tema de la disciplina personal es el que estoy tratando en mi tema de tesis. Es algo que quisiera personalmente aplicar porque sé que tiene resultados por los testimonios, por libros también que he podido leer, pero aquí le traigo 3 de las muchas áreas que podemos aplicar disciplina personal. Primero que nada, acompáñame por favor ahí a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4 y versículo 9, por favor. Dice el versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
Primero que nada, hermanos, debemos tener una disciplina personal aplicada únicamente a guardar nuestro corazón solamente para Dios. Solamente que nuestro corazón pueda ser, que nosotros podamos decir, yo amo a Dios, y que Dios pueda decir, sí, cierto. Que Dios pueda dar fe de lo que nosotros decimos creer o decimos que somos, ¿verdad? Lo que está diciendo el versículo 9 es Dios diciéndole a su pueblo que guardara su alma y lo hiciera con diligencia, y eso con un propósito. Dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hermano, ¿ha visto cosas grandes de parte de Dios? Gente sanada, por ejemplo, que ha caído en cama, quizá enferma incluso de este virus, del coronavirus, que ha sido levantada. ¿Ha visto a lo mejor la mano de Dios al suplirle en ese momento que necesitaba, o alguna oración contestada? La verdad que hemos visto cosas grandes de parte de Dios, la mano de Dios guiando muchas veces a nuestra vida, la gracia de Dios y su misericordia cada día. Es algo que podemos ver, cosas grandes. En el caso del pueblo de Israel, cuando salieron del pueblo de Egipto, fue algo tremendo. Las plagas, algo interesante es cómo las plagas atentaban contra el pueblo de Egipto, pero al pueblo de Israel no las tocaban, no lo tocaban las plagas. Eso es bien especial. Además, cuando se abrió el Mar Rojo, cosas que ellos vieron con sus ojos que su Dios hizo, pero que pueden ser olvidadas, por más grandes que sean, pueden ser olvidadas por nuestra misma naturaleza. Igualmente, hermanos, aunque veamos en nuestro tiempo que un mar se abre, estoy seguro que como el pueblo de Israel, usted y yo, si no nos cuidamos, lo olvidaríamos esa grandeza de ver un milagro, ¿sí? Acompáñenme por favor a Proverbios 4, y el versículo 23, habla algo similar. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una vez más, Dios haciendo énfasis en guardar nuestra alma, nuestro corazón, lo que sentimos. Y la verdad, hermanos, es una disciplina que nos ayuda a permanecer fieles en Dios, porque si no guardamos nuestro corazón, comienza a haber raíces de amargura, dejamos de alcanzar la gracia de Dios, como dice la Biblia, nos comenzamos a apartar, comenzamos a enfriar, y todo ¿por qué? Porque no hubo ninguna disciplina, ¿sí? No hubo un deseo, o diligencia o esfuerzo siquiera para guardar nuestro corazón solamente a Dios. Y también acompáñenme por favor ahí a Josué 23. Josué 23. El versículo 11 dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Quiere poder decir que ama a Dios y que lo hace como Él manda, con todas sus fuerzas, su mente? Bueno, es necesario guardar con diligencia nuestra alma, que no sea influenciada o inclinada nuestra alma hacia otras cosas, sino solamente hacia Dios, ¿sí? Y eso no se da nada más porque sí, sino se ocupa disciplina personal. Segundo punto, ¿en qué área Dios nos anima, nos exhorta a que tengamos disciplina personal? Bueno, en obedecer su palabra. Acompáñame por favor a 1 Samuel, el capítulo 15. Y el versículo 22. Se lo voy a leer, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Aquí está dando un énfasis, hermanos, por encima de los sacrificios que se ofrecían antes. Y igualmente se puede aplicar en este día, en estos días del cristiano. ¿Qué tal si queremos estar sirviendo aquí, sirviendo allá, pero no estamos bien con Dios, no estamos obedeciendo lo básico, no estamos siendo fieles en nuestro corazón hacia Dios? Entonces venimos a ser igual que el pueblo de Israel. Podemos ofrecer sacrificios y holocaustos, pero nuestro corazón, nuestra obediencia, lejos. Y lo que está diciendo aquí el versículo 22 es que por encima de los sacrificios y holocaustos está el obedecer a Dios y el prestar atención, escuchar atentamente, ¿sí? El meditar, el entender lo que dice su palabra, ¿sí? Eso requiere tiempo, requiere disciplina. Podemos ver ahí en Mateo 5:24, hermanos, un ejemplo de esto mismo, de los sacrificios y obedecer a Dios, de la relación que tienen estas dos ideas aplicada. Mateo 5:24, ahorita va a ver por qué. Mateo 5:24, que dice 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí Jesús nuevamente hace el énfasis por encima de los sacrificios, en este caso una ofrenda, el obedecer a Dios. ¿Qué es lo que se desobedecería en este versículo? Bueno, el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, lo que la Biblia enseña, ¿en qué áreas Dios nos enseña a tener disciplina personal? Bueno, en guardar nuestro corazón, guardar nuestra alma para ofrecerla así a Dios, guardadita así como debe de ser, íntegra, pero también en obedecer su palabra. Por encima de cualquier cosa que queramos hacer, cualquier servicio que queramos hacer a Dios, primero que nada, estar bien con nuestros hermanos. Primero que nada, leer su palabra, alimentarnos de ella, lo básico de un cristiano, con lo que siempre iniciamos. Y como tercer punto, hermanos, acompáñenme por favor a Efesios 5:15. Efesios 5:15. Dice, hermanos, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tercer punto, ¿en qué Dios nos exhorta a que tengamos disciplina, a que tengamos esa diligencia? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Es decir, autoexaminarnos, ver en nosotros mismos cómo estamos haciendo y qué estamos haciendo. Si estamos haciendo algo que no está bien y a la larga no nos va a rendir fruto, o si es pecado, pues tener que examinarnos, detectar lo que está mal y corregir el problema. El propósito de autoexaminarnos no es nada más ver cómo vamos, sino cambiar, mejorar. Y lo que vemos en este versículo es que como todo humano cometemos errores. Siendo cristianos, Dios nos limpia de nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Sin embargo, no nos quita nuestras prácticas que tengamos. El sacrificio de Cristo es bien eficaz y completo para limpiar cada pecado, pero el sacrificio de Cristo no incluye que nos quitan las prácticas que tenemos, ¿sí? Por eso es bien importante, hermanos, disciplinarnos para, como dice la Biblia, disciplínate, ejercítate para la piedad, crecer espiritualmente, cada vez ser más santo, vivir en santidad, vivir sin pecado. Entonces, hermanos, recordemos en qué áreas Dios nos manda, nos exhorta a que tengamos disciplina personal. Bueno, en guardar nuestro corazón para ofrecerlo íntegro como debe de ser a Él,
un corazón completo, como dice ahí en Josué 23:11, para que améis a Jehová vuestro Dios. Segundo, a obedecer su palabra. Recordemos que la obediencia está por encima de cualquier cosa. Estar bien con nuestro hermano está por encima de cualquier servicio que podamos ofrecer, cualquier ofrenda que podamos hacer. Pero también autoexaminarnos. ¿Cómo estamos? Es algo que regularmente nuestro pastor nos anima a hacer cada cena del Señor, cada comunión, a ver cómo hemos hecho, qué es lo sí, cómo hemos ido ese mes que transcurrió desde la última cena del Señor. Y es algo que podemos adoptar, hermanos, para aplicarlo más seguidamente. Por ejemplo, al final de semana o al final del día, en la noche, estar pensando, bueno, ¿qué hice hoy? ¿Qué pudiera cambiar? O a la larga, ver alguna práctica o tiempo mal invertido que pudiera invertir en otra cosa. Son disciplinas, como le digo, son disciplinas personales que pueden ser aplicadas no solamente espiritualmente, aunque tienen son bastante redituables, pero también pueden ser aplicadas para metas físicas, metas emocionales, morales. Son bastante versátiles, pero hay que ser sabio, ¿sí? Y hermanos, la pregunta del millón: ¿cómo se puede tener disciplina personal? ¿Dónde se consigue? ¿Dónde se compra? ¿O qué? Pues bien, hermanos, por lo que he leído en la Biblia y algunos otros libros, la disciplina personal son esas prácticas que uno mantiene para lograr ciertas metas. Lo que necesita la disciplina personal para ser eficaz o para poder cumplir su meta es combustible, y ese combustible es la diligencia. Y como vimos anteriormente, la diligencia es esa prontitud, ese esfuerzo que nosotros aplicamos voluntariamente para pues, disciplinarnos personalmente y así obtener estos resultados, hermanos. Espero que les sea de bendición, hermanos, que lo puedan considerar para aplicar para su crecimiento espiritual, alguna disciplina que pueden agregar, hacer, por ejemplo, un horario donde incluyan lectura de la Biblia. De este tiempo a tal tiempo voy a estar leyendo la Biblia, de este tiempo a este tiempo voy a salir a ganar almas con el grupo de la iglesia, o voy a tener un tiempo de oración, tal día voy a orar por enfermos, tal día voy a orar por misiones, algo sistemático, para que así, pues a la larga podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas por disciplinarnos para su reino. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermanos, está este tema de disciplinas personales. Yo no sé cuántos practicamos alguna disciplina espiritual para crecer, hermanos, porque el crecimiento espiritual no se da por casualidad, sino que tiene que haber constancia, diligencia, continuamente, hermanos. Y hay disciplinas personales que podemos aplicar a nuestra vida, como hemos visto en esta noche. Y si usted quiere hacer una oración, hermanos, quiero invitarle para que cierre sus ojos, incline su rostro, y si Dios le ha hablado en alguna área que le ha recordado. Nuestro hermano habló solamente de 3 disciplinas, no son las únicas, hay más disciplinas que podemos tomar o retomar. Si ya lo estaba haciendo, lo dejó de hacer en este año que viene, hermanos, y que usted pueda comprometerse para autodisciplinarse en las cosas espirituales. Vamos a orar allí donde usted está. Deje que Dios le ha mostrado algo, entonces usted pueda hablar con Dios y comprometerse delante de Dios. Señor, te damos gracias porque nos permites casi terminar este 2020 y estamos en este domingo último de este año. Y
Hay hábitos, hay acciones que podemos practicar continuamente para nuestro crecimiento espiritual, así como lo hacemos para desarrollarnos en la parte secular o en la parte física por medio de ejercicios, o en la parte económica por medio de disciplinas económicas. Igualmente, Señor, tú nos muestras cómo podemos disciplinar nuestra vida en áreas espirituales para poder crecer, para poder avanzar en nuestra comunión contigo, Señor, y esa relación personal delante de ti. Escucha nuestras oraciones, Padre. Hay algunas prácticas que se han tenido, pero que a lo mejor se han dejado y que son de edificación para nuestra vida espiritual. Ayúdanos, bendícenos y danos esa fuerza para no desistir, esa fuerza para permanecer en esta disciplina, Señor, en el área que tú estés trabajando con nosotros. Escucha nuestras oraciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.